Libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 y siguientes. Libro de Efesios 6:10. Por mucho cristiano, muy conocida esta palabra, pero por más conocida que sea, sigue teniendo el mismo poder, la misma unción, la misma gracia para cambiar, transformar, dar vida. Efesios 6:10, ¿lo tienen conmigo? Vamos a leer la Escritura honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo a ti mi vida, Señor, y la vida de todos los oyentes que escucharán hoy y escucharán todo lo que quede, Dios mío, grabado a través de los audios y redes sociales. Que esta palabra corra, Señor, sea glorificada, que esta palabra cambie, transforme, dé vida, dé esperanza, haga todo lo que Dios ha determinado hacer en el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias, Señor, por esta bendición de tener esta palabra delante de nosotros y comer de este libro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Muy bien. Vamos a hablar de la Biblia. Vamos a estudiar de la palabra del Señor. Y precisamente allí donde estamos, nosotros tenemos algo que yo quiero que usted note. En el capítulo 2, verso 4 dice, en el capítulo 6, verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la última palabra de la armadura de Dios, esa es la primera palabra que aparece dentro de la armadura de Dios. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y la última que aparece dentro de la armadura de Dios dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura de Dios empieza con la palabra y termina con la palabra. ¿Lo está captando? De ahí entonces que hoy queremos enfocar y decir, mire, ¿sabe usted cuán grande tesoro tiene usted en sus manos? ¿Sabe usted cuánto poder tiene usted en sus manos? ¿Sabe usted cuán grande virtud de Dios hay en este libro que se llama Palabra de Dios? Que no hay en los billones de libros que se han escrito, no hay ningún otro libro que se asemeje a la palabra de Dios en cuanto a unidad, singularidad, indestructible, comprobado por la ciencia cada vez más. Por ejemplo, usted va al libro de Génesis capítulo 1 y usted encuentra
La siguiente palabra en el verso 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que da fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y produjo pues la tierra hierba verde, toda hierba que da semilla según su naturaleza. ¿Sabe cuál principio está de Dios dado aquí? Un principio que se descubrió en 1954 por un científico que descubrió lo que es el ácido desoxirribonucleico, el ADN, las células que producen y que tienen un código y una información, cada una de las células, y cada una de esas células está en nosotros. Y nosotros estamos compuestos de billones de células, y cada célula tiene un código y una información. Y eso Dios lo hizo. En el 22 dice, 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. De ahí que usted puede tener seguridad que cuando siembra una semilla de naranja, usted va a producir, ese árbol va a producir naranja con vitamina C. No le va a producir chayotes, no le va a producir piñas, va a producir según su especie. Y eso está escrito en la palabra, declarado por la palabra, declarado por la boca de Dios. Producirá según su especie. Aleluya. De aquí entonces usted va a encontrar, hermanos, que la Biblia da la respuesta a todas las locuras de la pseudociencia. Cuando la Biblia ha establecido en el 1300 o en el 1500, el científico Galileo estableció y dijo que la tierra era redonda. Pero ya el Señor en Isaías, 2700 años antes de nuestros tiempos, ha profetizado y ha dicho que la tierra es redonda, y habla del círculo de la tierra. Y usted encuentra entonces, cuando leemos esta palabra sobre la famosa teoría, por eso se llama teoría. Teoría que es una especulación. Todavía no se ha comprobado, no se puede comprobar que fue a través de una explosión, el llamado Big Bang, que se produjo entonces el universo. Y entonces mire la locura de la ciencia. La locura de la ciencia dice que a partir del desorden se creó el orden, cuando todo nos dice que lo que ha producido es al revés. A partir del orden se produce el desorden. Por eso en el huerto del Edén, lo que Dios, aquí en la tierra, estaba hablando, en el planeta Tierra, lo que sucede es eso. La naturaleza y el movimiento lo que establece es el orden, y comienza a desordenarse. Por eso la tierra se está desintegrando. Los glaciares se están desintegrando. Los corales, a raíz del clima, se están decolorando. Hay menos alimento para los peces. Nosotros mismos, nuestra naturaleza humana, todos los días hay millones de células que están muriendo en nosotros, y por eso envejecemos. Aleluya. Por eso Pablo dice, este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Hay victoria, hay esperanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe usted
cuánto poder. Por eso hay una insistencia, hay una reiteración para el pueblo, para todo el que escucha, y el que no quiere escuchar, pues présteme un minuto para decirle: si hay algo que te va a alumbrar tu vida, que va a alumbrar tu camino, que es más seguro que una brújula, que un GPS, que un mapa, se llama la palabra de Dios, se llama esta escritura. Por eso aquí es donde usted tiene que concentrarse. Mire, las organizaciones se han desviado. Los grupos eclesiásticos a veces tienen doctrinas erradas. A veces, aleluya, hay líderes religiosos que se han desviado, y no importa en el nivel cuán alto estén, un líder religioso, por más nombre o jerarquía que tenga, son capaces de cometer los pecados más viles. Por eso es que nuestra mirada no puede estar puesta, ni nuestra guía tiene que ser el hombre. Nuestra guía tiene que ser la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, las profecías bíblicas, la palabra que es más segura que toda palabra profética. Por eso que hay cristianos que han basado su fe en experiencias. Yo tengo que decirle, no importa cuán grande sea la experiencia que tenga, no hay ninguna experiencia, sea sueño, sea visión, sea profética, no hay ninguna experiencia que supere a la palabra de Dios o que sustituya la palabra de Dios. Hay hombres que con grandes experiencias se han equivocado de una forma terrible. En el libro de Job, capítulo 4, Elifaz comienza a reprender a Job y comienza a decirle cosas basados en una experiencia. Mire la experiencia, dice él en el verso 14. A partir del verso 12 dice él: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha perdido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Ha escuchado usted este tipo de gente? Dice: tuve una experiencia terrible, Dios me habló, Dios me dijo, yo estaba en un trance, entré en una visión, tuve un sueño. Pero cuando usted se da cuenta, dice que Dios le dijo: ustedes han pecado contra mi siervo Job. Sus palabras de reprensión, las que aún han usado para señalar que en mi siervo su situación, la muerte de sus hijos, la situación que tiene que ver con toda la pérdida de su economía, de sus bueyes, de sus ovejas, de sus asnos, todo eso ustedes lo atribuyeron a raíz ¿de qué? De forma equivocada. Y la Biblia nos dice cuál fue una de sus equivocaciones. Estaban confiando en sus experiencias personales nocturnas. Dios después le dice: vayan para que mi siervo Job ore por ustedes y yo lo sane. Porque hay gente, hermanos, hoy en día, y compartimos una verdad de Dios expuesta acá, de los sermones anteriores. Si hay un movimiento que está tan fuerte y en su mayor apogeo como señales de los últimos tiempos, se llama espíritu de engaño, espíritu de error, que muchas veces
ciertamente surge no de afuera, sino del mismo seno de la iglesia, de gente que anda en las imaginaciones de su corazón, que tienen su norma y su código de conducta según ellos entienden e interpretan la palabra de Dios. Gente que se pastorean a sí mismos y que no saben el consejo de Dios, que han alcanzado y que alcanzan revelaciones. Cuando tú digas en tu corazón, escúcheme, hombre de Dios y mujer de Dios, cuando tú vayas a hacer una afirmación de que Dios me habló, de que Dios me dijo, de que este sueño es de Dios o que esta profecía es de Dios, usted debe de examinarla una y otra vez para que no te contamines a ti mismo y para que no contamines al pueblo con tus expresiones, porque de toda palabra ociosa que abren los hombres han de dar cuenta a Dios. Gente que, hermanos, no ha entendido lo que significa hablar en el nombre de Dios y que no es Dios el que habla y que por lo tanto están tomando el nombre de Dios en vano. Están diciendo Dios me dijo y no me dijo. ¿De dónde surgió el engaño más terrible en el pueblo de Israel, sino de aquellos profetas que tenía Acab comprados por su gobierno y por sus políticas? ¿De dónde es que sale? Por eso es que nosotros tenemos que saber entonces que esta palabra es la palabra que nosotros tenemos que comer, alimentarnos, que es el tesoro extraordinario. No se ha escrito ningún otro libro más extraordinario que la Biblia. En un periodo de 1500 años, por más de 40 autores, médicos como Lucas, campesinos como Amós, gente letrada como Moisés y como Pablo, gente, hermanos, educada, con conocimiento como Daniel, pescadores como Pedro, como Juan, como Andrés, gente de diversos, en tantos periodos de tiempo, y que dice, no se contradice. Quien dice que la Biblia se contradice a sí misma es porque no ha tenido un estudio serio, profundo, no ha sido un estudiante profundo de la palabra del Señor. Y quien se deja y se queda callado ante argumentos como eso es porque está en las mismas condiciones. No tiene autoridad, no tiene poder. La Biblia dice que dentro de nuestra armadura nos ciñamos los lomos con la verdad y que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios siempre actúa con la palabra. Por eso que cuando el Espíritu habla, tendrá fundamento en la palabra. El Espíritu de Dios no actúa solo, no, se rige por la palabra. Es la arma. Por eso usted encuentra, está en mayúscula. Hoy en día, hermanos, hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, la traducción, la nueva versión internacional de la Biblia ha sido alterada y del Nuevo Testamento se han sustraído más de 26 versículos. Le decimos a la iglesia, iglesia, usted puede leer la Biblia en su celular, en su tablet, en su computadora, usted puede leerla, pero yo le recomiendo que usted ande su Biblia, tenga su Biblia, la palabra escrita. Una de las mejores versiones que hay de la palabra del Señor es Reina Valera 1960. Hoy han salido muchísimas versiones.
hay dos razones para tener tantas versiones de la Biblia. Uno, por un tema de lenguaje. Y para que sea accesible tanto a españoles como a latinoamericanos. Esa es una de las razones. Pero existe también detrás de eso una razón perversa. Y es que tiene que ver con el comercio de la palabra del Señor. Está la Biblia de la mujer, está la Biblia del joven, está la Biblia de este, está la Biblia del otro, está la versión del otro. Y la palabra de Dios está siendo manipulada. Pero usted tiene que saber que la palabra verdadera de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún otro libro tiene esa autoridad, ese poder y esa gracia para entrar hasta lo profundo del ser humano. ¿Por qué? Porque el que creó la palabra, el que declaró la palabra, fue el que nos hizo a nosotros. Y dentro de nosotros, para que la palabra nos ministre, tiene que hay espíritu. Por eso el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La única palabra que tiene poder para cambiar, transformar, dar sabiduría, inteligencia, ciencia, dotar, bendito sea el Señor, de conocimiento verdadero de Dios, es la palabra de Dios. Te podrá leer cualquier otro libro, que lo que es, hermanos, lea el Quijote de la Mancha, ya lea el Principito, lea la novela 100 años de soledad, que posiblemente termine más solo de lo que se siente, pero cuando usted lee la palabra de Dios, el Señor ha dicho: mis palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Pero para que esa palabra dentro de mi vida surta efecto, yo tengo que tenerla dentro. Diga conmigo: tengo que tenerla dentro. Aquí tengo una ilustración muy clara. Mire, tengo aquí en mis manos vitamina C. Yo sé lo que hace la vitamina C. Yo sé que la vitamina C tiene antioxidantes. Sé que la vitamina C me ayuda para mi sistema inmunológico. Sé que para padecer de menos resfríos, vitamina C es bastante buena. Yo sé todo esto. Pero ¿qué pasa con todo este conocimiento si la vitamina C sigue ahí? Nada. La vitamina C surtirá efectos cuando yo la abra. Cuando la ponga en mi boca, y que comience a entrar en mi organismo. Ahora tienen que darme tiempo porque tengo que comerme esto. Sí. Hasta que entre en mi organismo. Así hay gente, hermanos. Así es la palabra de Dios. Hay gente que tiene mucha información de la Biblia. Sí, mire, se lo voy a comenzar a decir toda la palabra que yo me sé. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Dios hizo en el principio fue la luz. Y comienzan y dice: mire, le voy a llegar hasta Apocalipsis para que usted sepa que yo la Biblia la sé. Así que usted no me venga a hablar mucho de la Biblia. Tienen información, pero no le ha llegado adentro. No se ha escrito en el corazón. Hasta que esa palabra se escribe,
entonces comienza a surtir el poderoso efecto que Dios ha dicho: mis palabras son espíritu y son vida. Harán cambio. Vivirá usted. ¿Cómo vivirá? Con vida. ¿Cómo vivirá? Con vida. Con la vida de Dios. El libro de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios. Y por tercera vez pronuncia y dice: y el verbo era Dios. Antes de que Cristo Jesús llegara y fuera hecho carne, primero había sido dado en palabra al mundo. Cuando el primer evangelio está en el libro de Génesis 3:15, que dice: pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Ese es el primer evangelio que se encuentra a través de la Biblia para decir de que aunque el hombre había fracasado, aunque el hombre había pecado, había un verbo, había un Cristo de la gloria, había uno que se iba a hacer carne, que era Dios, que iba a caminar entre nosotros, que iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Aleluya. La palabra. ¿Cuánto poder tiene la palabra? ¿Cuánta virtud tiene la palabra? Y yo quiero mencionar algunos funciones, virtudes de la palabra. La palabra sustenta. Dice Salmos 119:16: susténtame conforme a tu palabra y viviré. La gente corre a llenar sus vacíos con la distracción, con los deportes, con el trabajo, con la droga. Cuando alguien conoce el poder de esta palabra, cuando alguien conoce la virtud de esta palabra, dice: yo voy a correr a la palabra de Dios, voy a ir a esta palabra, voy a comer esta palabra, voy a permitir que esta palabra entre en mi organismo. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado en mi esperanza. Función número 2: ordena tus pasos. Cuando usted no sabe dónde poner la siguiente decisión, cuando usted no sabe qué decir, cuando usted no sabe cómo actuar, y ahora qué sigue, es la palabra de Dios, el poder de dirección que tiene la palabra de Dios, que usa el Espíritu Santo para ordenar nuestros pasos. Salmo 119, 133: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aleluya. Produce gozo. En la palabra de Dios, Salmo 119, 162, dice: me regocijo en tu palabra. ¿Cómo cree usted que el apóstol Pablo está en la cárcel animando a la iglesia de los filipenses y diciéndole: regocíjense en el Señor? Otra vez os digo, regocijaos. Estén llenos de gozo. ¿Por qué? Porque tenía la palabra. Porque comía, se alimentaba de la palabra. Porque se alimentaba del evangelio. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos, como el que fue a la guerra y dice: encontré oro. Mis enemigos dejaron oro, mis enemigos dejaron vestidos, mis enemigos dejaron alimento. Estoy lleno. ¿Se acuerdan aquellos leprosos? Y vamos a comer, hemos tenido botín. Llega la palabra y dice: Señor, me regocijo en tu palabra. Tu palabra es más preciosa que el oro. Tu palabra es más preciosa que la plata. Tu palabra es vida. Tu palabra me da salud. Tu palabra, ay Dios mío, da esperanza.
Una vida sin esperanza es una vida deprimida. Es una vida triste. No importa cuánto. Estaba leyendo que hoy en día la generación Z vive con mucha depresión, a pesar de tener un mundo de oportunidades laborales más que cualquier otra generación, porque no sienten propósito en su vida. Y ganamos dinero, ¿y qué? ¿Y para dónde? ¿Por qué? Porque se han alejado, porque no tienen esta palabra, porque las familias han dejado de hablar de esta escritura, porque ya no hay altares familiares, porque ya no hay padres que hablen a sus hijos y le digan: hijo, mira, esta palabra es la que te va a hacer prosperar. Esta palabra Dios ha dicho, si abres tu boca para declararla, si meditas en ella día y noche, si guardas todo lo que está escrito, mi Dios ha dicho, este Dios que servimos, este Dios que vamos a alabar a la iglesia, este Dios que levantamos nuestras manos, mi Dios ha dicho que esta palabra, porque es palabra que ha salido de la boca de Dios, que hará prosperar nuestro camino y que todo nos saldrá bien. Trae esperanza. Salmo 119, 74 dice: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. La noticia del médico dice: no encuentro cuál es la enfermedad que usted tiene, no encuentro el diagnóstico, ya le hemos hecho tantos exámenes de radiografía, no tiene diagnóstico. Pero quien tiene la palabra dice: Señor, mas yo en tu palabra he esperado. Por la llaga de mi Cristo yo fui sanado. Y lo declaro, lo creo, lo confieso, lo vivo. Fluye esa palabra por mi espíritu y mi vida. Estoy sano. Aleluya. Salmo 118, 81 dice: desfallece mi alma por tu salvación. O sea, estoy esperando, mas espero en tu palabra. Ahí está, aleluya, consuela el corazón. Salmo 119, 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La Biblia dice que las buenas noticias alegran el corazón, y lo que hay en esta palabra son buenas noticias. Aleluya. Cuando usted escucha que la tierra que el hombre se está autodestruyendo, cuando usted escucha que el clima sigue calentando y está calentando porque la capa de ozono cada vez está más deteriorada, y además el hielo que teníamos, entonces son por lo menos ahí 2 factores más, y que todo es una cadena que en medio de tanto calor hay más incendios. Y todo esto es un efecto ya dominó, que usted de pronto visualiza, esto va, pero en medio de todo eso, usted no tiene desesperanza. Usted no tiene desconsuelo, usted tiene esperanza. Usted dice: cuando yo leo el libro de Apocalipsis, lo que estoy leyendo es un libro donde me habla de victoria, donde me habla de redención completa, donde me habla de triunfo, donde, aleluya, cuando yo escucho del caballo amarillo y del caballo negro, no me pongo a temblar diciendo: qué susto, viene hambre, viene mortandad, sino que, aleluya, ya cuando eso suceda, la iglesia estará, aleluya, con Cristo el Señor. Y tu palabra me produce consuelo, me produce esperanza. La palabra ilumina. Diga conmigo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted camina en cualquier trayecto y área de su vida, es la palabra la que le da luz. Cómo administrar un hogar, cómo administrar la familia, cómo administrar el talento, cómo administrar las finanzas, cómo ser bendecido, cómo tener respuesta, que todo lámpara
Es espada y es lámpara. Lámpara. Vamos a ver si está lámpara. Esto es nada más un muy lejano ejemplo definitivamente, pero ella es lámpara a mis pies, su palabra, y lumbrera. Mire que es una luz tremenda, porque es lámpara y la lumbrera es los postes de luz que están. Entonces, además de lámpara, es luz. ¿A dónde se va a extraviar usted? ¿En qué hueco va a caer? Si tiene luz por la palabra. Salmo 119, 130, la exposición. Ahí hay un error. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermano, la Biblia dice que de lo necio del mundo escogió Dios. Muchos de nosotros teníamos un coeficiente muy bajo, pero ha venido la palabra de Dios y la exposición de sus palabras ha alumbrado nuestra vida. Oh, gente que no entendía muchas cosas, ha adquirido sabiduría e inteligencia por esta palabra. Da entendimiento. Eso es lo que hace. Salmo 119, 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Viene revelación de la profundidad de Dios. Qué terrible. Y uno de los objetivos de esto es que usted sepa qué terrible es que un cristiano, teniendo este tesoro en sus manos y en su vida tan cerca de él, llegue a su casa, la meta en el armario o la ponga en la mesa y no se acuerde nunca más durante la semana de este libro. Dice que Charles Spurgeon, exhortando a la iglesia, le dice: hay cristianos que viven una vida tan tibia y tan apagada que en sus Biblias, por el polvo que han adquirido, se puede escribir la palabra condenación. Gente, hermanos, que con tesoros tan extraordinarios como estos, hermanos, si nosotros tomásemos la palabra, la comiéramos, la digiriéramos, no solo todos los días, sino durante el día, varias veces, tuviéramos nuestro tiempo con Dios, así mismo como nos alimentamos, desayuno, almuerzo y cena, vendrían todos estos beneficios y todas estas virtudes y todo este poder sobre nosotros para vivir una vida, hermanos, donde en el mundo y en el reino de las tinieblas dicen: no, ese anda con la espada del Espíritu. Usted sabe lo que es caminar por esas calles en el mundo invisible. Cuando usted lo vean, dice: ahí va ese hombre, ahí va esa iglesia, ahí va ese hijo de Dios. Y lo que lleva, ¿qué lleva? Lleva la espada del Espíritu. Dígame, cuando el diablo en el mundo espiritual, cuando el enemigo, aleluya, dice, ¿cuándo es que el enemigo ataca? ¿Cuándo es que el adversario ataca? Cuando hay más debilidad, cuando la persona se ha descuidado, cuando ha descuidado la palabra de Dios y su vida de comunión y de oración con Dios. Empezamos leyendo con la reflexión de Efesios capítulo 6, verso 10. En el verso 14 dicen: cíñase los lomos con la verdad
Y luego dice, tomen la espada del Espíritu. La palabra guardada, dormida, cerrada, en una boca cerrada que no entra. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona tiene la palabra? Se ha comido la palabra. Se ha comido la palabra. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona se ha comido la palabra? Porque la puede pronunciar con su boca. Y llega el enemigo y dice, hoy el misil que voy a recetar es este. Y el Espíritu de Dios dentro de nosotros toma la palabra para decir. Fue lo que hizo el Espíritu de Dios cuando vino el tentador y le dijo, di, si eres hijo de Dios, que estas piedras se convierten en el pan. Jesús tenía la palabra adentro, la tenía en su espíritu. No fue a buscar una Biblia y un pergamino polvoso a decir dónde está. No fue a llamar a un líder religioso para decirle que le respondo al diablo. La palabra estaba y dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era el misil, estaba preparado, apropiado, específico. Bueno, ¿qué le respondo? ¿Qué le respondo? Y el único texto que me sé es, en el principio creó los cielos y la tierra. Pero ese no era el misil para ese momento. Esa no era la palabra para ese momento. No es que tú puedes decir, no, es que hay una palabra específica para una tentación específica. Hay una palabra específica para una enfermedad, aleluya. Hay una palabra específica para un problema específico. Bendito sea el nombre de Jesús. Un día de estos, estos días, estoy llorando, estoy orando, estoy en una lucha. Siento un poco de obstáculos, y el Señor me lleva, el Espíritu de Dios me lleva a la palabra. Tus adversarios caerán rendidos. Era el misil específico. Y una palabra pero está en mi corazón. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán. Estoy orando yo al Señor. Tengo adversarios. ¿Cuántos tienen adversarios aquí? Tengo adversarios. Y suelto el misil que por el Espíritu de Dios está en mi vida. La palabra viva y eficaz. Y comienzo a declarar, mis adversarios están rendidos. Y comienza a llamarme. Y comienzo a ver los cielos abiertos. Y comienzo a ver, me entró una llamada y me dice, ¿quiere conciliar? ¿Estaría dispuesto usted a negociar un tema legal? Y le digo, no, ya gané. No tengo nada que negociar. Ya la sentencia está firme. Ya gané. Y me vuelve a preguntar, pero ¿no estaría usted? No estamos dispuestos a negociar nada. Nuestros enemigos han caído rendidos. Y usted comienza a ver, hay una palabra, hay entendimiento, hay revelación, pero la palabra, dígalo conmigo, tiene que estar adentro. Tiene que estar adentro. Tiene que estar adentro. Tengo que comerla. Tengo que permitir que el Señor la escriba. Tengo que memorizarla. Tengo que declararla. Me siento débil. ¿Cuántos se han sentido alguna vez que no pueden hacer algo? No importa cuántos niveles de gloria haya vivido, cuántas experiencias de poder haya vivido. Hay momentos que nos sentimos que no podemos, aleluya, que nos sentimos débiles.
Hay que soltar entonces la palabra, la espada del Espíritu, que dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y lo declaro y digo: Señor, durante este día yo voy a declarar esta palabra. Y comienzo a declararla, y comienzo a declararla, y comienzo a declararla, y comienzo a declararla. Y voy caminando y declaro: Señor, en ti. Y la palabra está fluyendo, y la palabra me está ministrando, porque está penetrando en mis huesos. Ahí donde llegó el miedo, ahí donde llegó el temor, ahí donde llegó la debilidad, la palabra comienza a desalojar todo temor, todo miedo, toda debilidad, para decir: todo lo puedo en Cristo. No solo decirlo, sino sentirlo. Ahora sí, de pronto, aleluya, estoy ubicado sobre la roca, sobre la peña, me siento en alto, me siento con capacidad de luchar, de pelear en el nombre del Señor. Eso es la palabra. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de Cristo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Lo que se está pidiendo por revelación del Espíritu de Dios es algo grandísimo. Dame revelación conforme al poder que tiene esta palabra. Aquí se ha recomendado: traiga una libreta para que apunte, no se duerma, anote, llévese la palabra, repásela, cómala. Usted no anota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted no anota? Usted le pregunto, inmediatamente saliendo del culto, dígame, hermano, dígame unos 5 versículos lo que dijimos. Ya, no tiene más. Y entonces, ¿por qué usted ve la iglesia a veces miembros, todos estancados, sin progreso del alma, sin progreso espiritual, sin progreso en su vida? ¿Por qué? Pues no tiene la palabra. Son oidores, definitivamente oidores olvidadizos. Escuché, sí, ¿qué escuché? Algunas cosas entendió, otras las entendió bien mal. Muestra la voluntad de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Es lo que está subrayado: lo que yo quiero, dice el Señor. Mi voluntad hará esta palabra. Y la voluntad de Dios es perfecta, y la voluntad de Dios es buena, y los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Esta palabra, dice el Señor, hará, yo la enviaré. Hoy está enviando Dios una palabra. Dios sigue enviando su palabra, su misericordia, su gracia a través de la palabra. Y dice: esta palabra hará lo que yo quiero, y será prosperada en todo aquello para que la envíe. La palabra de Dios edifica. Hechos 20:32, cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. El fundamento Pablo lo había puesto. La Biblia dice: el fundamento de los profetas y los apóstoles, el fundamento de la doctrina, pero los encomiendo a la palabra. Los encomiendo a la palabra de la gracia de Dios, que tiene poder para seguir haciendo de nosotros un edificio cada vez más grande para la gloria de su nombre. ¿Cuántos quieren crecer aquí? ¿Cuántos saben que en Dios hay crecimiento? ¿Cuántos saben que solo en Dios y su palabra somos prosperados? ¿Cuántos saben que en Dios y su palabra es que somos sobreedificados? Aleluya. Usted está estancado, no crece, le falta palabra. Eso es lo que le falta.
produce mucho fruto. Juan 15, 7 al 8 dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Mire, la condición para llevar mucho fruto es permanecer en el Señor. Imagínense que esta es la tierra. Aquí sembramos el árbol. Si la tierra es buena, el árbol crecerá y dará muy buenos frutos. El Señor dice: ustedes deben de permanecer en esta palabra. Serán alimentados de esta palabra. Todos los nutrientes, la savia que necesitan ustedes, todo será por permanecer en la palabra. Un árbol no es, un día está en la tierra y otro día dice: no, yo hoy no quiero estar en la tierra. Está en la tierra siempre. El cristiano que está en la palabra, dos cosas poderosísimas sucederán: lo que pida le será dado, porque pedirá basado en la voluntad de Dios. Número dos, llevará mucho fruto, porque ¿cómo no llevar fruto si lo que pido lo recibo? Si yo le digo: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lo voy a recibir. Estoy en la palabra. El cristiano que pide la llenura del Espíritu Santo y no está en la palabra, no lo recibe. No lo recibe. Es que tiene que estar en la palabra. Si permanecéis en mí. Entonces, ¿cómo no habrá mucho fruto? Imposible que no haya mucho fruto si todo lo que pido lo recibo. A Dios sea la gloria. Convierte el alma. Santiago 1:8 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso tiene una relación estrecha con lo que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y el agua, lo que simboliza, es la palabra de Dios. Usted y yo nacemos por el agua y por el Espíritu de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está en usted, aunque usted diga y cante que usted es aleluya, que usted es cristiano, que usted es un hijo de Dios, que usted es evangélico, si usted no ha nacido del agua y del Espíritu, hoy es el día para que lo haga. Hoy es el día para que entregue su vida al Señor. Hoy es el día para que usted sea parte del poder del Evangelio de Jesucristo. Limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay gente que tiene problemas con santificarse. ¿Y por qué tiene problemas por santificarse? Porque su mente no está llena sino de cuánto chiste encuentran en internet. ¿De qué va a hablar usted si lo que tiene son chistes? Si lo que tiene es chiste, será un chistoso. Alguien para hacer reír a otros. Si lo que tiene usted es información de noticias, será muy experto en saber cuántos homicidios hay en Costa Rica al día de hoy. Y será muy experto en saber. Pero si usted lo que tiene es palabra de Dios, no tendrá problemas, porque el Espíritu de Dios usará la palabra y el Espíritu de Dios le santificará. Santificará sus ojos. Ya usted no querrá seguir viendo escenas obscenas. Ya su lengua querrá hablar bien. Ya sus pasos querrán dirigirse al altar del Señor y a la presencia de Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. La palabra santifica. Eso significa aparta. El Señor oró y dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya.
Y cierro con esto, una palabra bien conocida, pero es el poder que usted tiene que tenerlo adentro. Cómalo, cómalo, por favor. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Su función, su poder para enseñar, para redarguir. Redarguir es lo que nos dice, eso está mal, eso no sigas por ese camino. Para corregir lo que está deficiente y para instruir con detalle, con precisión, así como usted puede de pronto decir, o yo podría decir, no, esto es mensaje aprendido. A veces de los labios para afuera, sí. Pero yo estoy tan convencido de este poder, de este evangelio, que si toda la iglesia hoy se levanta a comer, a digerir, a meditar, a hablar, a decir, no, mi Biblia, voy a hacer una buena inversión, voy a comprarme una buena Reina Valera, voy a comprármela, ¿ah? Voy a subrayarla, voy a memorizarla, voy a tener la palabra, voy a declararla cuando me cueste en la noche, voy a levantarme mañana temprano y lo que voy a declarar es palabra de Dios. No voy a dejar que me gobierne, aleluya. Si yo tengo un tesoro, ¿cómo lo voy a descuidar? Y si ese tesoro lo meto dentro de mí, por el Espíritu de Dios entra en mi vida, cuánto poder, cuánta virtud, cuánto serás usado por el Señor, cuánto Dios usará tu vida. Por eso no espere, aleluya, que un hombre, y es la palabra, y con esto cierro, todos los que quieren servir al Señor y ser y llegar a esta estatura, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted quiere llegar a esa estatura, quiere ser un instrumento de Dios, lleno de Dios, ungido del poder de Dios, en cualquier área donde usted lo necesita, sea cocinero, sea abridor de la puerta, sea servidor, sea ministro de alabanza. Oh, cuántos ministros de alabanza uno ve dedicados a poner perfección en cuanto a lo que es, que la canción salga muy bien, que la música no se equivoque, y eso está bien, pero son muchos de ellos vacíos, sin palabra, sin unción, no son adoradores, no pueden ministrar. Escuchan música, producen sonidos, pero no ministran porque no tienen la unción y la gracia de Dios que viene solo por una vida que vive en la palabra, y que si la palabra está en ellos podrán vivir en el Espíritu. Póngase en pie en esta hora. Gracias te damos, Jesús. Gracias, amado Señor. ¿Qué vas a hacer ante todo este consejo de Dios? ¿Será que hay gente aquí que allí donde está puede adquirir un compromiso y decir, yo voy a ser un estudiante serio de la palabra de Dios? ¿Será que allí donde tú estás puedas decirle, Señor, yo voy a ir más a la palabra tuya, porque tengo que estar ceñido con tu verdad, mis lomos tienen que estar ceñidos con tu verdad? Y la espada del Espíritu tiene que estar en mi boca. Oh, habrán oraciones quizás que estén fluyendo, estén en su corazón. Exprésele al Señor y dígale, Señor, perdóname porque yo he sido negligente en el estudio de tu palabra. Mire, cuando venimos a la casa de Dios, una de las actitudes que Dios espera es humillación.
Los fariseos vuelven a su casa tal y como entraron. Los que se humillan a la presencia de Dios vuelven con vida de Dios, con favor de Dios a sus hogares. Voy a repetirle eso. Los fariseos vuelven tal y cual como entraron. Pero los que se humillan delante de Dios regresan a sus casas con bendición del cielo, con paz en sus corazones, con aprobación de Dios, diciendo: te escuché, te vi en mi casa y me fuiste agradable. Oh, bendito el nombre del Señor. Así que yo sé que en medio de nosotros hay gente que puede decirle al Señor: perdóname, perdóname porque yo he olvidado, había olvidado cuán grande tesoro tengo de parte de ti por esta palabra, por este libro. Aleluya. Vivimos por esta palabra, iglesia. Es el Señor el que lo dijo, que vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, bendito el nombre de Jesús. Yo ruego que el Señor imparta consuelo, esperanza, entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Que haya luz, que haya sensibilidad, Padre, en el nombre de Jesús. Que haya gente como Josías, que cuando encontró el libro de la ley, rasgó sus vestidos, se humilló, lloró y dijo: Dios mío, ten misericordia de nosotros. Iglesia de Dios, el Señor ha dicho que somos luz del mundo. Pero para alumbrar necesitamos estar llenos de esta palabra. Oh, poder de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien hoy que quiere entregar su vida al Señor? ¿Habrá alguien hoy delante de nosotros que necesite, que dice: yo quiero a ese Dios que se ha predicado hoy, ese Dios que dejó esta palabra? Porque si la palabra tiene tanta autoridad, aleluya, es Dios mismo. Hay alguien que hoy necesita correr a este altar y decirle: Señor, voy a entregarle mi vida. Ven a Jesús, ven a Cristo. Habrá uno o una valiente hoy